Hola amigos y amigas, y finalmente hoy se dieron a conocer el listado de los nominados y nominadas a los premios de la Academia, muy conocido como los Oscar 2025, lo cual se estarán llevando a cabo este próximo 2 de marzo en Los Ángeles, California. Y vemos una cosa que se veía esperar, pues Emilia Pérez obtuvo 13 nominaciones al Oscar. Le faltó solo una para igualar y 2 para llegar como que al récord de las mayores nominadas, récord que actualmente lo tienen Titanic y La La Land. Pero bueno, evidentemente pase lo que pase, esta película va a ser olvidada por toda la sociedad. Ya veremos que después de la entrega de los premios de la Academia, esta película va a pasar al grupo de las olvidadas, ese grupo que está conformada por Crash y también por Moon Knight. Películas que se llevaron el premio mayor. Probablemente Emilia Pérez ahora tiene mucha posibilidad de obtenerlo con estas 13 nominaciones que obtuvo. Yo realmente pienso que Emilia Pérez es lo que consideramos una inclusión forzada. Porque sí, señores, no porque alguien de la comunidad LGBTQ+, o alguna etnia o alguna minoría salga en una película, quiere decir que la película sea buena, ¿no? Es lo mismo cuando vemos protagonistas mujeres o heroínas mujeres o héroes hombres, que no precisamente porque sea un hombre o porque sea una mujer va a ser buena. Esto es lo que pasa con este tipo de películas. ¿Y por qué digo que sí Emilia Pérez es una inclusión forzada? Uno, se desarrolla en México, en la Ciudad de México, pero vemos que en la película México tiene un desierto, cosa que realmente no pasa. Sí, pero bueno, tú como director puedes inventar. Y también vemos que donde están ellos, que es la Ciudad de México, la parte de la capital, queda muy lejos de Polanco, que realmente eso no es así. Pero bueno, vamos a decir y vamos a pasar esas salvedades y vamos a decir, ok, está muy bien. Podemos decir que el director puede inventar y puede darle creatividad a su imaginación. Está muy bien. Lo segundo, se basa en la Ciudad de México y en personas mexicanas, pero hablan caribeño, venezolano y español de España. Evidentemente aquí vemos que la representación del gentilicio mexicano está en menor en comparación con los otros. O sea, es decir, no hay una uniformidad. O sea, ¿por qué todos hablan totalmente distinto? Evidentemente porque estoy forzando a que sea en la Ciudad de México. Otra cosa que vemos es que una persona que se dedicaba a hacer maldades, al narcotráfico, tiene un cambio de género y mágicamente por pasar a ser un transgénero ahora es buena. O bueno, vamos a obviar, vamos a decir que fue porque se enamoró y el amor hace que las personas empiecen a hacer cosas buenas. Bueno, guionazo. Entras a mejor guión adaptado, pero no hay una justificación importante para que el personaje transiciona de ser muy malo a muy bueno. Yo diría que es una burla para las personas mexicanas que tienen familiares desaparecidos, porque evidentemente esta película propone pero no soluciona, y veo que la solución es como una especie de burla a este tipo de problemáticas sociales. Por otro lado, también la nominan a mejor dirección, pero Selena Gómez en su participación no sabe hablar español. Evidentemente, ok, vamos a decir que es una persona americana de Norteamérica, de Estados Unidos, que está intentando hablar español. Pero ¿por qué utiliza esas cosas? Y Zoe Saldana, que interpreta a Rita, ¿cómo es que dice cuándo voy a abrir mi despacho? Para querer decir a manera de slang o jerga o lunfardo cuándo te vas a casar o cuándo vas a empezar a hacer tu familia y a tener hijos. Nadie en el universo utiliza eso cuando hablamos en el español. Nadie lo utiliza. Por ahí vi muchos youtubers e influencers, sabrá Dios cuánto le estarán para que hablen bien de esta película, porque dice que Emilia Pérez está hablada en un perfecto castellano. Oh mi Dios. Yo, verdad, tenía que hacer este video y decir las cosas como son. Porque no porque salga personas latinas o porque haya personas de la comunidad LGBTQ+,
esta película es buena, porque no lo es. No podemos ocultar que esta película es simplemente un premio que se le está dando al director Audiard, porque probablemente nunca le iban a dar un Oscar en toda su vida. Y no porque no lo merezca, porque yo he visto películas de él y son muy buenas. Pero Emilia Pérez se aleja totalmente de ser una buena película. Tampoco voy a decir que Emilia Pérez es mediocre o es mala. Tiene cosas mediocres, sí, evidentemente. Porque otro guionazo que salen de la casa de Manitas, ahora Emilia Pérez, y nadie los ve. O sea, la chica se lleva a toda la familia, a los niños y sus cosas, y nadie, ni siquiera las sirvientas, el servicio, nadie lo ve. Desaparece así como por arte de magia. Y al final un personaje que hizo muchísimas maldades, entonces es alabado en la escena final. Bueno, por ahí escuché que alguien dijo que, bueno, es como que al pueblo latinoamericano los malos los engañan y se hacen pasar por buenos. Bueno, vamos a creértela. Pero bueno, de resto yo considero que Emilia Pérez no se merecía, vamos a decir que solamente 2 nominaciones. La de la mejor actriz principal y la de la mejor actriz secundaria, que está interpretada por Zoe Saldana. Y bueno, para terminar, quiero hablar de las canciones originales. Obtuvo una doble nominación. Y en esta categoría hay que recalcar que dejaron por fuera a la canción de The Last Showgirl, la cual estaba interpretada por Miley Cyrus, y la letra es impresionante. En su lugar entró El Mal, donde nos mandan a abrir un despacho para decir que empieces tu familia, que le pregunté a ChatGPT, y efectivamente así se dice como a manera de jerga o a manera de modismo en el idioma francés. Entonces, ¿qué hizo el director? Tradujo del francés al español, sin ni siquiera tener un guía o alguien que lo asesorara respecto a la cultura mexicana. ¿Recuerdan una escena cuando los niños están con Emilia y le dice, hueles a guacamole y a tacos? Dios mío, esto me parece totalmente discriminatorio. No todos los mexicanos huelen a guacamole y a tacos. O sea, eso es horrible. Evidentemente, es lo que hicieron esta película. La hicieron pensando en que vamos a hacer una película de laboratorio que guste, director famoso, y que incluya, metemos a una trans, metemos a la comunidad latina, interpretada por latinos famosos, pero no mexicanos. Y listo, eso es el resultado de una inclusión forzada. Así que bueno, si estás de acuerdo con mi crítica y si no estás de acuerdo, también te invito a que abramos debate aquí en los comentarios. No olvides de seguirme para más contenido como este y también suscríbete a este canal. Si te gustó este video, regálame un like y será hasta una próxima crítica. Bye.